Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Juan Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de Proverbios. Este día vamos a ver el capítulo 13, pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos: Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga en nuestro auxilio y abra nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestros oídos, a poder de tu santa palabra, que esta se haga vida en nosotros, como se hizo en el vientre de María, y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hoy en esta especie de retiro espiritual o de examen de conciencia que estamos haciendo con este hermoso libro de los Proverbios, comenzamos en el capítulo 13, vamos a ver el versículo 1, 2 y 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sabio acoge la instrucción paterna, pero el insolente no escucha la corrección. Del fruto de su boca cada uno come bienes, pero el apetito de los traidores es la violencia. Quien vigila su boca guarda su vida. Quien abre demasiado sus labios la desencaja. Estos tres primeros versículos nos hablan de la boca, del hablar, de lo que decimos, y habla del hijo. Lo hemos visto durante todos los 13 primeros capítulos, el hecho de que Salomón entregó este proverbio a su propio hijo. No lo hace menos cierto de que es lo que todos los padres de la época y todos los padres de todas las épocas debían hacer. Los niños son sabios, se convierten en sabios al escuchar las instrucciones de sus padres. Pues ahora debíamos hacer el examen de conciencia, preguntarnos cuántos padres hoy en día dedican tiempo o tienen tiempo de pasar esta sabiduría heredada a sus hijos. A lo mejor no la heredaste de tus ancestros tampoco, a lo mejor tú la tienes que adquirir por ti mismo, pero yo me he dado cuenta, los hijos aprenden mucho y atentamente con los consejos, con las cosas que les dicen los padres, aunque parece que no lo oyen, sí lo están captando. Sin embargo, ponen en este contraste que estamos viendo en los proverbios, que te ponen una parte buena y una parte mala. El malo no escucha las reprensiones. Un hijo necio rechaza toda guía, y esa persona nunca va a aprender. Dice consejos y reprensiones. Aquí en el original hay un cambio brusco de la primera a la segunda palabra. O sea, esto quiere decir que la persona, el muchacho que no responde a ningún tipo de disciplina, ni reprensiones, ni a consejos. Después nos habla que el discurso del sabio trae bendición a muchas personas, porque es que del fruto de la boca come el hombre, incluyendo la bendición de la prosperidad. El hombre sabio es la persona que trae bendiciones a otras personas con su discurso, con su forma de hablar, con sus consejos. Y pone el contrario, que no es sabio. ¿Quién no es sabio? Aquel que es infiel a Dios. La persona que es infiel a Dios, que no tiene sabiduría, pues lo que hace muchas veces es apoyarse a través de la violencia, inclusive la violencia verbal. Ese tipo de personas que abusan de la palabra. Después nos habla y nos dice en este tercer versículo: quien vigila su boca guarda su vida. En el original dice su alma,
pero alma y vida en el Antiguo Testamento son intercambiables muchas veces. Las palabras sabias y buenas pueden preservar la vida. Esto es cierto tanto en un momento de crisis como a lo largo de la vida. Una palabra sabia, un buen consejo puede preservar alguna vida que, aunque nosotros no lo sabemos, está en peligro de autodestrucción, tanto espiritual como humana. Con asombro y preocupación yo veo cómo se multiplican el suicidio de los jóvenes, y yo creo que esto implica porque muchas veces los padres no le están diciendo a los hijos que el suicidio es uno de los grandes insultos que se le pueden hacer a Dios. Es como una bofetada a Dios. Es como para decirle: tú que eres vida, que me regalas de tu vida, yo no la quiero y no me interesa. Tómala de vuelta, no la quiero. La gente que tú das un regalo que es lo mejor que tú has podido conseguir, que te ha costado conseguir, una persona que tú amas, y la persona que te ama termina con desprecio y dice: yo no quiero esta basura. ¿Para qué no la quiero usar? ¿Para qué? Así como se siente Dios. Yo creo que los padres, porque muchas veces no lo saben ya que no tienen fe, no están transmitiendo esta sabiduría a las nuevas generaciones. Hay un proverbio árabe muy apropiado que dice: ten cuidado de que tu lengua no te corte la garganta. Eso es muy cierto. Ten cuidado, no sea que tu lengua te corte la garganta. Muchas veces morimos también por nuestra propia lengua, por nuestra propia boca. Por eso el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Cuántas cosas nosotros decimos que después se revierten y son perjudiciales a nuestra alma? A veces tenemos que aprender a saber qué decir y qué no decir. Y sigue diciendo: quien abre demasiado sus labios se desencaja. O sea, quiere decir, va a tener calamidad. Hablar demasiado es, por lo general, encontrar problemas que llevan a la destrucción. Hablar demasiado, queridos hermanos, meterse en problemas. Más cuando uno tiene discernimiento de que debes hablar y que debes callar. Muchas veces uno debe ser un poco más consciente y filtrar lo que vamos a decir de nosotros mismos, o lo que vamos a decir sobre otros que no están en nuestra presencia. Si ustedes miran los íconos de las iglesias católicas bizantinas y las ortodoxas, se van a dar cuenta que casi todas las imágenes de santos, del Señor, de María, que tienen los ojos grandes, la nariz larga y la boca pequeña, muy pequeña. Eso quiere decir que tenemos que contemplar mucho, tenemos que llenarnos de Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir la nariz larga, rúa, el aliento divino. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo y tenemos que hablar poco. Por eso es que tienen la boca chica, por eso es que tiene la boca chica. Hay que contemplar más que hablar. Y si se dan cuenta, el Señor nos ha dado dos pies, dos manos, dos oídos, dos ojos, dos huecos de la nariz, pero nos ha dado una sola lengua, para que usemos la mitad de lo que usamos los demás órganos. Vamos a ver del 4 al 6, y dice así: el perezoso codicia y nada alcanza, en cambio los laboriosos quedan satisfechos. El justo aborrece la palabra mentirosa, el malvado produce repugnancia y vergüenza. La justicia guarda al hombre honesto, la impiedad pervierte al pecador. Veamos el primero. El hombre o la mujer justo
desea la verdad y evita la mentira. Ellos, de hecho, este tipo de personas no solo evita la mentira, detesta, odia la mentira. Una persona piadosa tiene algo del amor a la verdad y tiene de este odio a la mentira, que es lo mismo que Dios tiene. Dios ama, el Señor ama la verdad y odia, si comparamos a Dios para entenderlo con nosotros, rechaza. No es rechazo, es que repele de todo su ser la mentira, porque Dios es profundamente verdad y el Señor repele profundamente al mentiroso. Y también nos dice que el malvado produce repugnancia y vergüenza. Una persona mala se hace despreciable, una persona mala se hace aborrecible a todo el que lo conoce. No hay ningún reproche que los hombres soporten con más impaciencia que el de ser llamado por mentiroso. Y más lo rechazan los mismos mentirosos. O sea, si tú dices mentiroso es una gran ofensa, lo cual está diciendo, eso es lo que dice que se hace autojuicio. Estás reconociendo que ser mentiroso es malo, sin embargo lo es. Ya no tiene justificación delante de Dios. Al decir, nadie yo lo he visto orgulloso, decir, sí, yo soy un mentiroso, no. Y los peores son los mentirosos, o sea que están reconociendo su propio pecado al rechazarlo, pero lo siguen manteniendo, siguen viviendo de eso. Muchas veces tanta gente que vive de un mundo de mentira. También nos dice que la justicia guarda al hombre honesto, guarda el camino del honesto, una vida intachable, una vida donde uno trata de evitar el pecar, el ofender, el disgustar a Dios, es bendecida grandemente por el Señor. La palabra que hemos usado mucho aquí, una vida íntegra, una vida de una persona que es consecuencia consigo mismo cuando está lleno de conocimiento del Señor. Es la persona sin mancha que guarda la justicia de Dios, y Dios se regocija cuando se refleja en él. Ahora tenemos lo contrario de todo eso que nos presenta Proverbios. ¿Qué cosa es la otra parte de la moneda? La impiedad que pervierte al pecador. Así como la justicia del hombre lo protege, porque es un reflejo de la justicia de Dios. El pecado del pecador, perdonando la redundancia, los derrota, los une al padre de la mentira, tal como la verdad te une a Dios. Y ahí es donde el hombre, por su palabra, se marca su propio destino. Dice Hebreo, la carta a los hebreos, el pecador es el que se entrega al camino de los impíos. Y el otro tercero que vimos habla de las riquezas. Hay quien se las da de rico y nada tiene. Oye, hermano, como me vienen a la mente personas que conozco por el internet, aquellos que se la dan de rico. Recuerdo que allá en mi pueblo, cuando yo era muchacho, había una familia que le decían los millonarios pobres, porque se la daban de millonarios y lo que tenían eran 3 millones de hambre, es lo que tenían, pero la apariencia que guardaban era gigantesca. Y esto es lo que dice aquí, las riquezas materiales, hermano, que pueden ser de poca importancia en cuanto a la felicidad del mundo. Usted dirá que está hablando tontería, pero fíjense, yo le pongo siempre por ejemplo, esta mujer, la hija de Onassis, era una de las muchachas, la más rica del mundo, la hija de Onassis. Y fue una mujer totalmente infeliz, hasta el punto que se suicidó, se quitó la vida, teniendo tantísimos millones. Los millones no la hicieron felices.
feliz en este caso. ¿Y cuántas personas he visto yo en la historia, en la televisión, en famosos, en artistas, que son multimillonarios y no pueden dormir, que son gente exitosa, como Michael Jackson, que era una persona artísticamente súper exitosa y tenía que ponerse una anestesia que lo usan para grandes operaciones, tenía que ponérsela todas las noches porque no podía dormir. Así que parece que uno se ríe un poco de esto de que hay quien se la da de rico y nada tiene, o decir que la riqueza material puede ser de poca importancia, y nosotros nos reímos, decimos así, pero en la realidad, y si no miren a Hollywood, cuántas personas que se mueren por tomar pastillas para dormir, que se suicidan donde están supuestamente la gente más glamurosa, la gente más bella, la gente que se reúne con lo mejor, que asiste a las grandes fiestas que son, y no les da realmente la felicidad. Y visito un monasterio de monjas de clausura que viven con 1 o 2 hábitos nada más, y que en la celda no tienen absolutamente nada más que la Biblia y el rosario y la cama. Esas mujeres que no tienen absolutamente nada, para que ustedes vean con qué alegría viven continuamente. Que tú entras al monasterio y la alegría de ellas, la risa, se desborda. Por eso este proverbio nos dice por qué. Hay veces que tratamos tanto de imitar la riqueza que no tenemos y no tratamos de imitar la bondad o el amor que muchas veces tampoco tenemos. Pero el mismo esfuerzo que podemos hacer para imitar la riqueza o la prosperidad, podríamos hacerlo, intentar con el amor, con la bonomía, con ser una buena persona. Una persona, como dice el Evangelio tantas veces, puede trabajar duro para hacerse rico, pero al final se da cuenta que no somos nada. Cuando la muerte te llega, que toca la puerta, rico y pobre se van. Aunque tenga muchísimo dinero con los tratamientos. Este señor Steve Jobs, creo que se llamaba, una de las gentes más ricas del mundo, se murió como se muere cualquiera a los 40 y tantos años. Se murió de todo el dinero que tenía, no lo pudo salvar. Cuando llega el momento que el Señor llama, lo que tú te vas a llevar es lo que atesoraste en el cielo, no lo que atesoraste en la tierra. Salomón escribió mucho de esto. Salomón en el Eclesiastés escribió bastante, y lo veremos, que todo es vanidad. También nos sigue diciendo, y quien se hace el pobre tiene mucha hacienda. Esto quiere decir, hay quienes voluntariamente se hacen pobres en un nivel material y lo hacen por generosidad hacia otros o por prioridades espirituales. Esa gente tienen grandes fortunas, y dice que se hace pobre no quiere decir que viva pobre, sino que su fortuna disminuye por ayudar a otras personas. O sea, que no exhibe lo que tiene, sino que trata de ayudar sin exhibir a lo que necesita. Ahí esa persona tiene la clave del privilegio de saber bien usar lo que tú tienes, no solo para esta vida, sino para la vida donde vamos a pasar nuestra eternidad. Es como dice 2 Corintios 8:9, que dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a ver el versículo, tienen las letras muy chiquitas, siempre lo digo, 8 en adelante, el 8, rescate por la vida de un hombre su fortuna, pero el pobre no escucha amenazas. Seguimos, dice, la luz de los justos alegra, pero la lámpara de los malvados se apaga. Nos dice también, con altanería solo hay contienda, pero con hombres de criterio, sabiduría. Hermano, qué maravillas de consejos. La vida de un hombre se puede medir de muchas maneras. Una de esas medidas, aunque de ninguna manera la mejor, es la riqueza. No es la mejor, pero es una forma en que se mide la vida de un hombre. Ha sido exitoso, no ha sido exitoso, tiene riqueza, no tiene riqueza.
Pero en tiempos de crisis, queridos hermanos, no nos saca adelante la riqueza. Te puede ayudar, pero no te puede sacar de una depresión, no te puede sacar de un dolor, no te puede sacar de una decepción. Esto es lo que nos trata de decir en esta contraposición de valores que vemos en estos proverbios. La riqueza puede ayudar a un hombre en un ascenso social, pero no lo puede ayudar en un elevador que se descompone y te deja trabado en un piso número 64, por ejemplo, por decir. O sea, tenemos que ver la proporción donde de verdad está nuestro valor, nuestra riqueza para salvar inclusive nuestra vida. La serenidad no la da la riqueza, mis queridos hermanos. ¿Cuántas personas, cuando se derrumbó la bolsa de valores en los años, no recuerdo, 1920 y tanto, se suicidaron? Se suicidaron porque lo perdieron absolutamente todo. Entonces eso no los ayudó a vivir, al contrario, los llevó a morir. Después, en contraste con esto, nos dice que el pobre no escucha amenazas. En el original dice no escucha censuras. La mayoría de los que han estudiado esto, toman en un sentido positivo esto, con la idea de que los pobres nunca se van a encontrar con los mismos problemas que tiene un hombre rico, que debe continuamente, que está preocupado por mantener su riqueza, con inversiones, que si las inversiones salen bien, que si no salen bien. Este pensamiento, hay teólogos y hay hombres que estudian la palabra de Dios, sobre todo los que hacen hermenéutica, que es para lo que sirven los proverbios, para hacer hermenéutica. Para proverbios más que nada sirve no para hacer un estudio profundo, sino para saber cómo yo lo aplico a mi vida. Lo dice que esto quiere decir que si la riqueza tiene sus ventajas, como nos dice la primera parte del proverbio, la pobreza también tiene la suya. El rico con su riqueza puede conservar la vida, pero el pobre escapa de los peligros, escapa de los disgustos, escapa de la preocupación constante de perder la riqueza que tiene y no se puede adaptar a una vida, aunque sea media, sino a la vida que tiene de sus riquezas. Las personas creen que las personas ricas no tienen problemas. Siempre, queridos hermanos, las personas ricas, voy a repetir, tienen problemas como tú y como yo, y hay veces mayores todavía. Solamente hay que conocerlo para saber cuántos problemas puede guardar una cara de alguien exitoso en el mundo y en la sociedad. El 9 que leímos dice: la luz de los justos alegra. La justicia, la piedad, tal como se expresa en la vida real, está asociada, sobre todo en el mundo bíblico, con la luz, con la alegría. Hay algo mal con la persona que dice que es justa y raramente irradia luz e irradia regocijo. La justicia, la piedad se expresa en regocijo. La justicia, la piedad, la justicia de Dios en nosotros no hace a la persona torva, no hace a la persona retraída, al contrario, da alegría de vida. La justicia se asocia, vamos a repetir, justicia, estamos hablando de justicia de Dios. Una persona a quien Dios mira y lo encuentra agradable, semejante a Él. Eso es lo que es la justicia. La justicia se asocia con la luz. El mal se asocia con la oscuridad. La oscuridad, como lo pone aquí, la lámpara de los malvados se apaga. La oscuridad concebida de esta forma es algo que Dios da y que Dios quita cuando el hombre no lo merece o lo rechaza. Cuando Dios quita esta
esta justicia, pues es como que la luz se apaga, ya la persona no irradia esa tranquilidad, esa calma que solamente puede dar el alma que está en comunión con Dios. El 10 dice riqueza apresurada el 10 dice con altanería solo hay contienda, pero con hombre de criterio, sabiduría. Hermano. Un exceso de autoestima, un exceso de autoenfoque, un exceso de autosuficiencia genera conflicto. Esa persona genera conflicto. Dije exceso. Y si no genera conflicto, genera repulsa. Lo convierte en una persona altamente antipática. Cuando las personas se centran, y me vienen varias gente a la mente, en su propia exaltación, cuando una persona está solamente enfocado en exaltarse él, siempre intenta avanzar a expensas de los demás. Hay personas que solamente pueden levantarse encarmándose encima de otros. Y Dios rechaza absolutamente todo esto. Sin embargo, lo que nos pone en contraste, con los hombres de criterio no hay contienda, con los hombres de criterio hay sabiduría. Aquellos que escuchan y reciben el consejo de los demás caminan en sabiduría. Vamos a ver el 11, 12 y 13, y dice así: riqueza apresurada se desvanece, pero la reunida poco a poco se multiplica. Larga espera enferma el corazón. Deseo conseguido es árbol de vida. Quien desprecia un mandamiento se daña a sí mismo, pero quien respeta el mandato será retribuido. Precioso Proverbios este. Riqueza apresurada se desvanece. Esto puede deberse a que la bendición de Dios no está en la riqueza obtenida por falta de honestidad, que muchas veces, no siempre por supuesto, pero muchas veces es la causa de la riqueza rápida y obtenida. O tal vez porque la riqueza no fue ganada con hábitos de vida honestos, y esos hábitos de vida, o porque la persona cambia sus hábitos de vida y la aplica a un nivel del cual derrocha porque no está acostumbrado a medir lo que tiene. Y lo que hace esa pobreza es a la larga empobrecerlo. No es ilícito, por supuesto es lícito, pero una de las primeras personas que se ganó la lotería cuando se instituyó en el estado de la Florida era de un grupo de una iglesia de aquí de Miami. El hombre tenía su pequeño negocio propio, vivía relativamente bien, se sacó los millones de la lotería y al cabo de tiempo yo terminé a toda esa familia dar el testimonio de que la desgracia entró en su familia cuando se ganó la lotería. El señor, a poco tiempo, un par de años, qué sé yo, se dejó a la esposa de toda la vida que lo ayudó a hacer el negocio y se juntó con una mujer mucho más joven que lo desplomó y lo dejó sin un centavo. El hijo se peleó con el padre, a la larga se separó de la madre, a la larga lo perdieron, no solo perdieron lo que ganaron en la lotería, perdieron el negocio familiar que tenían. Eso fue una realidad, Yo me recuerdo hace muchos años, pero lo recuerdo perfectamente. Y esa señora decía que maldecía el día que ese dinero entró a su casa. Por eso que este Proverbio 13:11 tiene tanta razón. Sin embargo, dice que la riqueza que se gana poco a poco
la persona sabe valorarla, sabe el trabajo que le costó tener ese dinero y tiene hábitos para mantenerlo, para no malgastarlo. En eso la sociedad norteamericana desde el siglo XX, desde antes, es muy sabia. Conozco gente que son multimillonarios y los hijos tienen que trabajar desde pequeños. El dueño de la compañía última en que yo trabajé era un dueño de grandes fortunas, muchísimos puertos del Caribe, él los manejaba en sus propiedades. Y este muchacho cuando tendría 16, 17 años trabajaba de camarero, trabajó tiempo de camarero, hasta que ya pasó un tiempo prudencial trabajando de camarero y él lo llevó a trabajar a la empresa. Otro presidente de una compañía que yo trabajaba, también norteamericano, la hija de él trabajaba de recepcionista de la compañía, no tenía ni siquiera un cargo de oficinista, de recepcionista. Yo hice gran amigo de ella, una muchacha muy simpática. Y eso es bueno, que los hijos, y ellos lo saben, lo hacen para que los hijos aprendan el valor de lo que ganan. Y tengo un familiar que dijo cuando se compró su primer carro, quería un determinado carro que era muy caro, y le dijo, bueno, si tú quieres este carro tan caro, yo te puedo proveer este carro modesto, que es lo que te puedo dar. Y los dos son profesionales, tienen carrera los padres. Le dijo, pero si tú quieres ese carro tienes que trabajar y pagártelo tú. Y yo se lo aplaudí. El muchacho se puso, claro, trabaja, estudia y tiene un part-time trabajo para pagar su carro. Y así como se hace el hábito de lo que nos dice aquí Proverbios 13, que es Proverbios 11, que es tan actual. El otro proverbio nos habla, el 12, que la larga espera enferma el corazón. La fuerza de la esperanza sostiene el corazón cuando el cumplimiento de la esperanza se retrasa demasiado. Pero ese es el que tiene la esperanza puesta en el Señor. Cuando una esperanza sana, o una esperanza mala, esperanza sana, puede ser que algo se demore, pero tú tienes en tu mente que si eso se demora es por dos motivos. O no te conviene, o no es el momento para tenerlo. Entonces tú oras no para que Dios cambie de planes, sino para que tú cambies la desesperación que tienes por obtener y esperes el tiempo de Dios. Pero una persona que espera, muchas veces, sin contar con la voluntad de Dios, como dice el refrán, el que espera, desespera. Se desespera si no lo obtiene. Y a veces el Señor nos hace esperar bastante las cosas para que sepamos el valor que tiene. Deseo conseguido es árbol de la vida. Cuando el deseo de la esperanza que tú has estado tanto tiempo expectante se cumple, querido hermano, trae una tremenda felicidad y trae algo que es sostenido por toda la vida. Este es un principio que nos recuerda que aunque el retraso de la realidad de la esperanza puede llegar a enfermar o inquietar el corazón, muchas veces vale la pena soportar esto a cambio que veamos la bondad que tiene Dios en el cumplimiento de aquello que estamos esperando. Y el 13:13 que nos dice, quien desprecia un mandamiento se daña a sí mismo, pero quien respeta el mandato será retribuido. Este principio se puede cumplir a través del juicio directo de Dios sobre aquellos que cometen el gran pecado de despreciar su palabra o por las consecuencias naturales de ser insensato y no conocer la palabra de Dios. Por eso que es el que menosprecia un precepto, los preceptos de Dios, va a morir, va a perecer por estos mismos preceptos. Pues despreciarlo, no va a obtener la sabiduría de cómo obtener la vida. Más dice que quien respete el mandato será recompensado.
y que no solo entiende, sino que obedece, sino también que respeta a la palabra de Dios. Ese respeto, lo que quiere decir, teme el mandamiento de Dios, va a ser recompensado. Y va a ser recompensado doblemente en esta vida y en la próxima. Y hay algo muy interesante entre precepto y mandamiento. El uso de estos dos términos tienen un significado, una connotación tremendamente religiosa. A menudo se refiere a las escrituras, casi siempre se refiere a las escrituras, que es lo que presupone en Proverbios. Pero también puede ser mandatos religiosos, que no provienen de la escritura, pero provienen de la sabiduría de la iglesia. Como hay muchas personas, que alguien me decía, bueno, la Biblia no habla de coger drogas. Yo le decía, claro que no habla de coger drogas, porque la droga no existía en la época de la Biblia. Pero para eso tenemos la iglesia, que es madre y es maestra, e interpreta la voluntad de Dios a través de lo que sabía que no nos convenía y era prohibido en las escrituras, para aplicarlo a lo que debe ser prohibido en nuestra vida, porque tiene las mismas consecuencias que la muerte. Esto es lo que quiere decir cuando se habla de estos preceptos y mandamientos de Dios. Vamos a ver ahora los Proverbios 13 y 14 en adelante, hasta el 16, dice así: enseñanza del sabio es fuente de vida, para escapar de los lazos de la muerte. Buena inteligencia produce reconocimiento, pero el camino de los traidores es empecinado. Todos los cautos obran con conocimiento, pero el estúpido reparte necedad. Estúpido lo dice la Biblia, no lo dije yo. O sea que es palabra de Dios. Enseñanza del sabio es fuente de vida. Esto nos dice este versículo 15. Esto sucede tanto por la bendición de Dios como por la forma con que las personas se relacionan y socializan entre sí. Los seres humanos de buen entendimiento son bienaventurados y se destacan entre los otros por la forma en que trata a las personas. Buena inteligencia produce reconocimiento. Sería bueno que nosotros nos preguntáramos, ¿somos reconocidos por lo que tenemos? ¿Somos reconocidos por ser desagradables? ¿O por tener siempre una palabra que molesta a alguien? ¿O somos reconocidos por traer la paz? ¿O somos reconocidos por tener discernimiento en el hablar que ayuda? O preguntarnos, ¿nuestro hablar edifica? Yo creo que para esto es el libro de los Proverbios, para reflexionar. Cuando yo hablo con un grupo de amistades, lo que yo digo edifica, o lo que yo digo son necedades que aburre a la gente, y peor, si doy malos consejos. En contraposición a eso nos dice que el camino de los traidores es empecinado, es duro lo que quiere decir. Aquel que rechaza la sabiduría vive vidas infelices, queridos hermanos, porque es infiel a Dios. Y cuando se es infiel a Dios, el hombre encuentra la vida difícil. Un hombre que es infiel a Dios, créeme que encuentra muchos más obstáculos en su camino, porque no sabe cómo superarlos, se queda impotente, no sabe cómo pasarles por encima, o se sienta delante del obstáculo a lamentarse de por qué tiene ese obstáculo y no se pone a buscar soluciones. Yo creo que perdemos mucho tiempo en lamentaciones delante de un obstáculo, en vez de sentarme y decir: Señor, enséñame a brincar este obstáculo, ayúdame a vencer este obstáculo. ¿Cuánto bien nos haría algunas veces ir al sagrario? Ir al sagrario con un día cualquiera de la semana que tengamos un obstáculo
y sentarnos delante del Señor y decirle eso que le acabo de decir. Señor, ayúdame a saltar este obstáculo. Dime tú cómo salto este obstáculo. Y quédate en silencio, el Señor no le hace falta más explicaciones. Él sabe cuál es el obstáculo. Quédate en silencio porque cuando uno va delante del Señor y uno habla y habla y habla, el Señor no tiene tiempo de contestar. El Señor habla en el silencio del corazón porque eres un caballero. Cuando tú hablas, Él se cae y escucha. Muchas veces vamos al sagrario, hablamos, nos vamos y no damos tiempo a que el Señor nos conteste. Y no es mal educado, no debe interrumpir. Yo creo que delante del sagrario hace falta más hacer grandes silencios que grandes palabras. El Señor sabe lo que tú tienes en el corazón. Lo único que quiere es que tú se lo digas para que tú tomes conciencia del que tienes un obstáculo. Él lo sabe. Ay, ¿por qué se lo tengo que decir? Porque soy yo quien tengo que reconocer que tengo un obstáculo. Porque reconociéndolo, sé cómo el Señor me va a guiar para saltarlo. Si yo reconozco que no tengo obstáculos, pues nunca voy a ir al Señor a pedirle absolutamente nada que cambie la vida. Y para eso tenemos que hacer silencio. Había una persona que me decía, no, que yo voy al Santísimo y me duermo. Digo yo, bendito sea Dios. Y me decía, ¿cómo que bendito sea Dios si me duermo? Digo yo, hubo un hombre en la Biblia que se durmió delante del arca de Dios y Dios le habló. En paz, no solo habló, lo llamó por su nombre. Y ese hombre fue Samuel. Samuel se quedó dormido delante del arca y el Señor lo llamó Samuel, Samuel. Así que si te quedas dormido del Santísimo, qué mejor. Quédate dormido, ¿no? Que el Señor te va a llamar y te va a indicar por dónde caminar. Vamos a ver el versículo 16 que ya estuvimos mirando. Todos los cautos obran con conocimiento, pero el estúpido reparte necedad. Todo hombre prudente camina en sabiduría. El hombre, o la mujer por supuesto, sabio, prudente, no solo tienen conocimiento, sino que actúan de acuerdo a este conocimiento. La sabiduría no solo está en la mente, la sabiduría tiene que estar en nuestra vida también. Tenemos que tener una vida sabia. Comienza en la mente, pero se expande a la vida. Por eso es que tiene conocimiento, no solo lo tiene, actúa de acuerdo al conocimiento que tiene. Y la gente lo reconoce como alguien sabio. Querido hermano, un necio se huele a una milla de distancia. El necio, tú lo notas enseguida y todo el mundo le huye al necio, a no ser que sea un necio como él, y si se juntan dos necios, misericordia. Pero la necedad se nota más rápido que la sabiduría. Por eso tenemos que estar atentos de en qué vivo yo y qué proyecto yo. Un necio se la pasa jactando, una persona vanidosa, una persona que expone su irreflexión, una persona que no ejerce ningún juicio y si lo ejerce erradamente. Aquí pone la contraposición de la sabiduría con la necedad. Ambas se viven. Si tú eres sabio, vas a vivir como sabio. Si tú eres necio, vas a vivir como necio. La buena noticia del necio es que puede tener sabiduría. Y nos lo dice desde el primer capítulo de Proverbios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El no querer ofender a Dios, el querer vivir como Dios quiere que yo viva, es el principio de la sabiduría. Y para saber cómo Dios quiere que tú vivas, tienes que conocer qué ruta Dios nos ha marcado a cada uno de nosotros. Vamos a ver del 17 en adelante, y dice así: mensajero malvado sucumbe en el mal, pero el heraldo fiel trae remedio. Miseria e infamia para quien abandona la instrucción, pero quien atiende a la corrección será honrado. Deseo realizado es dulce al alma, pero los necios abominan apartarse del mal. Vamos al primero. Mensajero malvado sucumbe en el mal, pero el heraldo fiel trae remedio.
A menudo se podrá decir que la persona malvada se mete en problemas continuamente, pero esto es aún más grave para el mensajero que tiene que transmitir el mensaje. Esto es una advertencia para aquellos que son o que desean ser mensajeros de la verdad de Dios. Tienes que pensar qué mensaje de Dios tú estás transmitiendo. Y aquí hay un gran problema, porque yo tengo que saber distinguir si el mensaje que yo estoy dando es de Dios o el mensaje que yo estoy dando es mío. Y continuamente viene la misma pregunta: ¿cómo yo sé si viene de Dios un mensaje que yo quiero dar o si viene mío? Y la respuesta es siempre la misma. Tienes que pedir diariamente el don de sabiduría, saber que viene del buen y que viene del mal espíritu, porque el mensajero tiene una responsabilidad seria. Va a dar una información que va a afectar la vida de alguien. En aquellos momentos en que se escribe esto, un correo profesional tenía que ser valiente, tenía que ser audaz, tenía que tener formación. Los correos en esos tiempos disfrutaban de un estatus extraordinario, tenían derechos privilegiados, porque estaban autorizados a hablar en nombre del rey, a hablar en nombre de una ciudad. Hablaban con el nombre propio de estas personas. Ahora, a ver cómo presentas el mensaje cuando tenemos que dar un mensaje que viene de la autoridad de Dios. Pero un mensajero fiel, que transmite tal como se le dio, que no agrega de su propia cosecha, ese es alguien que trae bienes, tanto para él como para las personas aquellas que le llevan. El mensaje es una bendición de Dios, atrae la bondad sobre él mismo, el mensaje que se da cuando es fiel. Y muchas veces tenemos esa tendencia, sobre todo los que predican, de querer agregar cosecha nuestra a lo que dice la iglesia o lo que dice la palabra de Dios. Lo he dicho otra vez, alguien me preguntaba: ¿tú nunca te equivocas? Y yo digo: no, yo nunca me equivoco. Y me dijeron: eso es arrogancia. Digo: no, eso es porque yo, cuando hablo oficialmente, yo no opino, yo doy la enseñanza de la iglesia. Muchas veces, aunque internamente no lo acabe de entender bien o no me guste, yo doy la enseñanza de la iglesia, porque yo soy un mensajero, yo no soy el origen del mensaje. Yo he recibido el mensaje y lo tengo que transmitir tal como se me dio. Y la iglesia me da el mensaje. Todo nuestro está en blanco y negro. Yo tengo que dar ese mensaje. Porque es posible que yo no lo entienda, pero si la iglesia lo dice, es real. Y otros lo entenderán. Yo no puedo aportar de mi cosecha, porque entonces ahí es cuando entran los errores. Cuando empezamos nosotros a introducir en el mensaje, como mensajeros que somos, lo que no viene de lo que Dios nos ha dado, sino lo que agrego yo de mi cosecha. Y en eso, querido hermano, eso es un gran problema que todos los que de alguna forma u otra predicamos la palabra de Dios tenemos que tener muy claro, que yo no soy el origen del mensaje, yo soy el que transmito el mensaje. Yo se lo decía una vez a una persona que trabajaba en la radio conmigo. Yo decía: los comunicadores católicos no tenemos opinión propia. Los comunicadores católicos tenemos la opinión de la iglesia. Punto. Ya, se acabó. No sé cuán difícil es entender. No, pero que eso cuesta. Mira, querido hermano, en una empresa del mundo de noticias, si tú das la noticia, que no es la que tienes en el teleprompter, que no es la que te da la redacción, y tú das la noticia como a ti te da la gana, te echan de la empresa. Esperemos que Dios no nos eche, pues dar la noticia como a mí me da la gana, no como la da Dios. Vamos a ver el Proverbio 18, que nos dice: miseria e infamia para quien abandona la instrucción,
pero quien atiende a la corrección será honrado. Todos cometemos errores, todos. El único que no comete errores es Dios. Pero el hombre, la mujer, que no puede ser corregido porque no se deja, porque no quiere ser corregido, porque no oye la corrección, vivirá continuamente en su error, se encastillará en su error y nunca va a aprender, queridos hermanos. Esto a menudo conduce a la pobreza y a la vergüenza. Hay muchas causas de pobreza: la pereza, la sociedad que nos ha llevado a una situación, el desear y vivir de una forma que no está de acuerdo a nuestros ingresos, la propensión a hablar en vez de trabajar, y ser mezquino. Hay muchas cantidades, porque inclusive en el caso de la pobreza, yo sé que muchas personas no tienen oportunidades en la vida, pero en este país que nosotros vivimos, yo tengo el caso de mi iglesia, que este señor, un señor árabe de mi iglesia que ya murió, está con el Señor, se quedó sin casa con 79 años. Tenía problemas con los hijos, los desatendieron, no pudo pagar los impuestos de la casa y perdió la casa y tuvo que ir a vivir a un lugar de esto donde recogen gentes sin hogar, con 79 años. Eso fue hace 7, 8 años nada más de eso. Y yo dije, este pobre hombre no va a salir de aquí. Pero ese hombre cogía ómnibus, en Miami, que es dificilísimo, me llamaba, me molestaba, que me tienes que llevar a esta oficina, querido hermano, y a los 4 meses estaba fuera del albergue donde vivía y tenía su propio apartamento pequeño, viviendo. Y yo decía, si este hombre con 79 años, que no habla inglés, que es extranjero y habla español mal, porque es árabe, ha podido salir delante, porque yo veo tanta gente joven, nacidos en este país, que hablan el idioma perfectamente, que viven, no pobreza, que viven en la más absoluta miseria y desamparo. Algo no anda bien ahí. Pero esas personas necesitan tener la sabiduría de recibir una ayuda, y muchos ni siquiera quieren esa ayuda. Pero hablando en esto que estamos, esto no solo apunta a esas causas de pobreza que le dije anteriormente. Este proverbio apunta a un problema más fundamental: la negativa. La negativa de escuchar instrucción, la negativa de escuchar consejo, la negativa de corregir cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Eso es lo que nos quiere decir este proverbio. No deshumaniza a las personas ni le echa la culpa de todos sus problemas, pero tampoco absuelve de responsabilidad al individuo. Y ya le he puesto un ejemplo de esto. Más el que acepta la corrección, mi querido hermano. Uno no se siente bien cuando uno lo corrige, pero cuando aprendemos de ella y no repetimos los mismos errores, esto nos lleva, queridos hermanos, a tener más honor, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. El 19 nos dice: deseos realizados dulce al alma, pero los necios abominan, apartándose del mal. Cuando nuestros deseos se cumplen, especialmente cuando se logran mediante el trabajo duro, la disciplina, el sacrificio, resulta dulce para el alma y brinda una gran satisfacción en la vida. Pero el necio está tan enamorado de lo malo que es, porque el necio está enamorado de su maldad, que considera una cosa terrible apartarse de ese mal. Querido hermano, eso es una muestra de que el mal y la locura no son problemas superficiales, están ligados al ser de la persona. Y San Agustín en sus confesiones lo dice, y yo lo he vivido, que dice que no le costó trabajo desprenderse de las cosas grandes. Dice que desprenderse de las cosas grandes le fue fácil. Dice que desprenderse de las cosas pequeñas es lo que más trabajo le costó.
Porque desprenderse de algo grande es un acto heroico que a uno de cierta forma le da autocomplacencia. Soy un héroe, me he desprendido de esto, me he desprendido de aquello. Ahora, desprenderse de algo pequeño pero que no es bueno. San Agustín decía que esas cosas pequeñas le decía, ya no nos vas a tener, ya no nos vas a sentir, ya no nos vas a usar. Y decía que eso le dio un trabajo terrible. Por eso que también de los santos, no solo de la Biblia, nosotros aprendemos. La persona, como nos dice aquí, que la persona necia abomina apartarse del mal, tiene miedo a apartarse del mal. Y eso se convierte en una adicción al mal. Y hay que preguntarse cuántas personas que nosotros conocemos que son adictas al mal. Y el mal se hace una adicción terrible que el bien no la hace. Uno se vuelve más adicto al mal que adicto al bien. Y eso debía hacernos reflexionar quién anda detrás del mal que tiene acceso a nuestra concupiscencia. El versículo 20, muy interesante. Quien anda con sabio, sabio se hará. Aleluya. Y quien trata con necio, peor se hará. Me encanta ese refrán. La desgracia persigue a los pecadores, pero el bien recompensa a los justos. El hombre de bien deja herencia a los nietos, pero la riqueza del pecador se reserva para los justos. Vamos a ver el 20 que tanto me gustó. Quien anda con sabios, sabio se hará. Los buenos compañeros traen mucho bien y sabiduría a la vida de uno. Cuando nosotros elegimos asociarnos con hombres, con mujeres sabios, mis queridos hermanos, créanme, ganamos en sabiduría. ¿Cuánta gente, no libros, cuánta gente me han ayudado en sabiduría que yo he conocido que han sido libros vivos para mí? No quiero decirlo porque sería una larga lista. Cuántas personas, hombres y mujeres, me han dejado una enseñanza valiosísima en mi vida, que en ese momento yo ni lo valoré ni lo consideré, y posiblemente ellas tampoco se dieron cuenta ni valoraron lo que estaban transmitiendo, pero es que ahora que han pasado los años, sí me doy cuenta de lo que esa gente aportaron en mí, más que estudiar una biblioteca. El que anda con sabio, sabio se hará. Más quien trata con necio, necio se hará. Se aplica exactamente lo mismo. La necedad se pega. El que anda con necio se enraiza en su propia necedad, en su propia locura. Camina a su propia destrucción. En la Vulgata Latina dice que se une un necio amigo. Así que revisa a tus amigos, a ver cuántos necios andan que puedan pegarte la necedad. Capítulo 21. La desgracia persigue a los pecadores en su propia naturaleza. Los pecados, hermanos, siempre recogen mal. Los pecados siempre atraen el mal. Sin embargo, también es cierto que el mal persigue a los pecadores. Si el demonio sabe que una persona es débil, que una persona está abierta al pecado, el mal lo va a perseguir. Y no solamente quiere decir el mal que te pasa con malo, sino que si eres borracho te van a ofrecer más bebidas, si te gusta coger droga, te van a ofrecer más drogas, si te pones la lujuria, hombres y mujeres se te van a regalar. El poder del mal es grande porque detrás del poder del mal está el maligno. Y el maligno siempre desea mantener a los pecadores a su alcance. Él tiene que tener el control, por eso el maligno siempre anda controlando a los pecadores, a los que viven en el lado allá de su frontera. Mas la recompensa de los justos, ya sea en esta vida, sea en la otra, vuelvo a repetir, estamos viendo esto con los ojos de la fe. Yo siempre le digo al Señor, y lo repetí la semana pasada, yo siempre le digo al Señor, que la recompensa que me vaya a dar, me la dé allá arriba. No la quiero aquí, la quiero allá, que es donde voy a pasar mi eternidad. Bien tonto sería si yo quisiera mi recompensa aquí. A veces que es duro no sentirse recompensado. Uno puede pensar que no está siendo valorado o lo que sea, pero cuando viene ese pensamiento siempre me acuerdo que tú se lo has pedido al Señor, que nunca
te dé ninguna recompensa aquí. No la quiero. Aquí yo puedo resolver los asuntos de la eternidad si voy a depender solamente de la misericordia de Dios y lo agradable que yo me haya hecho a Él. Vamos a ver el 22, que dice: el hombre de bien deja herencia a los nietos, pero la riqueza del pecador se reserva a los justos. La bendición en la vida de un buen hombre es lo suficientemente grande para que al morir tenga suficiente para dar una herencia no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Esa es la forma de pensar en el Antiguo Testamento. La riqueza era signo de bendición de Dios, y también lo es entre muchos protestantes hoy en día. Lo único que se hace rico y prospera es el pastor. Pero yo trasladaría esto al punto espiritual. No hay nada mejor que dejar una herencia espiritual a los hijos y a los nietos. Que en un momento de problemas, cuando ya tú no estés, se recuerdan lo que tú dijiste o lo que tú hiciste o lo que tú le enseñaste. O compadre le diga a su hijo: mira, tu abuelo me decía que tal cosa, tu abuelo hacía tal cosa. Esa es la mejor herencia. Porque he visto que hay personas que le han dejado herencias materiales a los hijos y a los nietos, y a los 5 años no ha habido absolutamente nada. Porque han sido hijos y nietos necios, a los cuales no se les transmitió sabiduría. Vamos a ver el versículo 23, que dice: la balanza de los nobles da mucho alimento, pero se pierde injustamente. La balanza de los nobles. La mayoría de los comentaristas entienden esto. Vuelvo a repetir, estamos viendo unos consejos, unos dichos de hace 3.000 años, 2.500, 3.000 años. Esto es la hermenéutica. Ver cómo yo traslado esa sabiduría al mundo actual. Pero para eso tenemos que entender cómo se vivía, cómo se pensaba en ese momento, porque esto no es enseñanza de fe, estos son consejos de vida, y poderlo transmitir en ese mismo espíritu a nuestra generación. Según este proverbio, la falta de alimento para los pobres que trabajan duros se debe a la tiranía de aquellos que se los roban. También puede ser una mala iniciativa de esta persona que lo llevó a la pobreza. Pero cuando miramos la labranza de los nobles, da mucho alimento. Esto que nos está transmitiendo cuando nos dice, es un poco difícil de transmitir este proverbio, cuando dice: pero se pierde injustamente. Más bien en otras versiones dice: se pierde por falta de juicio. O sea, la segunda parte de este proverbio habla claramente que hay cosas que se desperdician porque la justicia no prevalece. Cuando el trabajo duro es justamente recompensado, o sea, se recompensa justamente, prospera tanto la persona que lo recibe como la persona que es justa en esto. Pero el que permite la pereza, el que es injusto, lo va a desperdiciar lo que tiene y va a llevar la pobreza a la otra persona. Esto es un juicio más que nada para aquella persona que tiene, para aquella persona que tiene trabajadores, que tiene personas a su cargo. Hablando de esa justicia que tú tienes que tener, porque puedes prosperar tú y puedes prosperar a los demás, pero puedes perder tú y puedes hacer perder a los demás. Y todo esto llegamos a lo mismo, la justicia de Dios, que lo da la sabiduría. Es un llamado, yo diría, más que nada a los empresarios. Ahora tiene uno muy interesante que es para los padres. Dice el 24: quien escatima la vara odia a su hijo.
pero quien lo ama, lo corrige a tiempo. Ay, mi querido hermano. Aquí la vara quiere decir corrección. Porque antiguamente se corregía con una vara, se le daba 3 varas en el fondillo a los muchachos. Que esto incluye la disciplina física apropiada a los niños. Por eso dice que el que se niega a disciplinar a su hijo puede ser que se crea que es compasivo hacia el niño, pero que esté equivocado. El daño potencial que le está haciendo al hijo es grandísimo, es tan grande el padre que no corrige a su hijo que puede decirse que odia a su hijo. Cuando estamos hablando de corrección, no estamos hablando así de golpes. Hay muchísimas formas de corregir. Aunque yo me acuerdo cuando yo era muchacho, una de mis maestras, Felipa Jaimerena, que después cuando la conocí, ya de que yo era monaguillo en la iglesia, que la conocí fuera del ambiente escolar, del respeto de la maestra, cuando la conocí de tú a tú y que hasta que me hice hombre y hasta que me fui de Cuba le tuve un gran cariño y me di cuenta que era una mujer dulcísima, pero en el aura era un terror, porque lo que ella hacía era que nos ponía las manos así y con una regla, nos pegaba un par de reglazos en las manos. Y cuando te decían, te voy a poner a Felipa de maestra, casi todos nosotros caíamos desmayados de pavor al piso. Y yo tenía un consejo, nada más que verla yo temblaba. Y resulta que cuando la conozco me encuentro esta mujer dulce. Y un día que ella vivía sola, yo sentado en su casa conversando con ella después de mucho tiempo, y yo me reí y le decía, Felipa, yo no entiendo que el miedo que yo le tenía, los reglazos que usted nos daba, y ahora yo veo que usted es incapaz de matar una mosca. Yo le decía, y ella se reía y me decía, yo no he cambiado, soy la misma, yo soy incapaz de matar una mosca ahora y antes era incapaz de matar una mosca. Pero tú sabes por qué yo le daba esos reglazos, me decía ella, porque ese era mi deber. Porque cuando tú hacías una travesura, o cuando los hijos de fulanito, me acuerdo 3 hermanos que eran tremendos, cuando los hijos de fulanito hacían una travesura, si yo lo permitía, el aula se descomponía, ustedes nunca iban a aprender. Y la forma mía de amarlos a ustedes, porque mi tarea era que ustedes aprendieran, era corregirlo. Y por eso yo los corregía, muchas veces con dolor de mi alma, pero los tenía que corregir y tenía que ser serio con ustedes y no me podía reír con ustedes, porque yo tenía que mantener la línea de respeto y de temor que habían entre ustedes y yo, no por mí, para que ustedes aprendieran. Y aprendimos, y aprendimos, y aprendimos. A mí nunca se me olvida esa enseñanza de Felipa, porque yo verdaderamente le tenía terror. Y los de mi pueblo que conocen a Felipa, que espero que esté en el cielo, el Señor la haya dado una regla de oro en recuerdo de los reglazos que nos dio, porque fue para nuestro bien. Mira cómo yo la recuerdo con tanto cariño después de tanto tiempo. Sin embargo, a lo mejor muchos maestros permisivos que tuve, ni me acuerdo el nombre de quién era. Esto es lo que dice aquí. Quien escatima corregir al hijo, talmente parece que odia a su hijo. Y lo podemos transmitir a Dios como nuestro Padre. Y yo siempre digo a las personas, cuando te estén pasando cosas malas, que tú consideras malas, no te preocupes, tú tienes que preocuparte cuando todo va bien. ¿Cómo es eso? Sí, porque cuando todo está bien, quiere decir que has alcanzado el culmen de la santidad, lo cual no lo creo, o quiere decir que Dios se hartó de ti. Mientras te estén pasando cosas malas, que el Señor te está corrigiendo. Y si te está corrigiendo es porque te amo. Como dice el versículo, te corrijo porque te amo. Por eso es que te corrijo. Ahora, cuando el Señor se cansa de ti y dice, esto no tiene remedio, vamos a darle satisfacción en el mundo, porque en la otra vida venidera no va a tener ninguna. Eso sí, donde hay que tener, esa es la verdadera sabiduría. Dios nos corrige porque nos ama. Sé que hay veces que parece que se le va la mano. La misma Santa Teresa cuenta ese diálogo que tenía perenne con Dios, que se cayó y se partió la mano derecha con la que ella escribía, y le dijo en ese coloquio divino, Señor, ¿por qué me tratas así? Y el Señor le dijo, así yo trato a mis amigos. Y Santa Teresa, que no era corta de genio, le dijo, no en balde tienes tan pocos. Pero tú sabes qué, se hizo santa
Y después de 500 años la recordamos como la gran Teresa de Ávila, porque se dejó corregir por su Padre Dios, y aprendió. El Señor nos corrige, y mientras el Señor nos corrija quiere decir que nos ama y que tenemos oportunidad. Y dice, y con resumen, dice que es tan malo no corregir a un hijo que realmente parece que a ti no te importa. Y yo creo que es así. Si un día llegas tú a tu casa con una bicicleta nueva y tú le dices, ¿esa bicicleta? Dice, me la encontré en la calle y estaba botada y la traje, qué buena suerte tiene mi hijo. Y el día siguiente se aparece con un laptop. Y ese laptop, lo botaron en una esquina. Y el padre no se preocupa de ver de dónde vienen esas cosas, quiere decir que no le importa su hijo. El padre que le importa a su hijo le dice, dime dónde lo encontraste y llévame a ver dónde estaba tirado. O como he visto casos aquí, de madres que se han enterado que sus hijos han delinquido y lo han cogido por la oreja y lo han llevado a la policía y lo han entregado. Y ha dicho esto, y le han dicho al hijo, esto yo lo hago porque te amo. Y lo que hiciste está mal y tienes que pagarlo por tu bien. Los padres necesitan de mucha sabiduría de Dios, queridos hermanos. Y el último dice, el justo come hasta quedar satisfecho, pero el vientre de los malvados siempre sufre escasez. El justo come hasta hartarse, hasta saciar su alma. Este principio fue aún más apreciado en la antigüedad, cuando solo los que eran relativamente ricos podían comer todo lo que quisieran en una comida. La comida era bastante frugal en esta época en Israel. Créanlo o no, mucha gente lo que comían en esta época, los pobres en Israel lo que comían era pan mojado en aceite, aceitunas, algunos higos secos. La carne como carnero solamente era en las grandes ocasiones, la Pascua, una boda, en las grandes, eran comidas bien frugales y naturales. Y esto es lo que habla aquí. La bendición de Dios sobre el hombre justo es tan grande que como aquel que tiene para comer continuamente todo lo que quiera hasta que se harta. Y ahora habla de lo contrario, el juicio de Dios sobre los malvados, cuando dice, el vientre de los malvados siempre sufre escasez. En otras palabras, aunque tenga de todo, siempre el malvado tiene hambre. Tiene hambre porque siempre quiere más. Esto es muy patente en la palabra de Dios, sobre todo en aquella época es posible que lo vieran de la forma material, pero ahora en nuestra época que ha cambiado el contexto en que vivimos, tenemos que verlo desde la parte espiritual que también nos ayuda. Así terminamos este capítulo 13 de consejo para nuestra vida. Ojalá que esta semana los puedan ustedes leer de nuevo, lo puedan analizar, lo puedan aplicar, lo puedan utilizar como revisión de vida. Aplicártelo a ti mismo, no a fulanita. Mira, este versículo le vendría bien a fulanita. No, este versículo me viene bien a mí. Ahora que estoy con mi conciencia, yo solo me lo voy a aplicar. Así es la única forma de poder crecer con este libro de Proverbios, que no sea un libro aburrido o un libro que estemos locos por terminar para seguir a uno que tenga grandes elevaciones espirituales. Aquí nos está hablando de una ruta de vida para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.